Esta semana hacemos la recta, después la circunferencia, la parábola, y luego viene la elipse. Vamos a empezar con el estudio de la recta. Los conocimientos que ustedes tienen de trigonometría respecto al sistema de plano cartesiano, recuerden ustedes que también han trabajado analítica en trigonometría, y aquí lo vamos a aplicar directamente a ejercicios geométricos. ¿De acuerdo? La teoría no cambia, por si acaso es casi la misma, ¿ya? Empezamos a ver, mira, ¿qué es un plano cartesiano? A ver, ¿conocen la recta numérica? La recta numérica es una recta en la cual se ha señalado la posición de los puntos. Pero tú para señalar la posición de un punto necesitas de un sistema de referencia. En este caso, la referencia para marcar los puntos es el llamado origen, el punto origen. Es un punto en la cual a uno de los sentidos se coloca una numeración positiva y al otro lado, en sentido contrario, la negativa. Puede ir los reales, o sea, los reales son todos los números positivos y negativos. Y el cero, donde se ubica el punto origen, a eso se le denomina recta numérica. La intersección en forma perpendicular de dos rectas numéricas, justo en el origen, en ambas, se denomina plano cartesiano. El plano cartesiano es el plano determinado por dos rectas numéricas. Ustedes ven ahí dos rectas numéricas. Una, la X, y otra, la Y. O sea, en el plano cartesiano, a esas rectas se les llaman recta de abscisas, la X, y recta de ordenadas, la Y. ¿No? También puede llamarse recta horizontal y recta vertical. Ahora bien, la idea es colocar la posición de un punto en ese plano. ¿Y cómo se ubica? A través de coordenadas. ¿Y qué es una coordenada? Es una distancia del punto a cualquiera de los ejes, llamado ejes cartesianos también. Tiene dos componentes. Por ejemplo, acá tenemos el punto P que tiene dos componentes, X e Y. X porque pertenece a las abscisas, es la distancia que está sobre las abscisas, y la Y significa la segunda componente, componente de ordenadas, es la que está sobre el eje Y. Entonces, este punto tiene las coordenadas X, Y. ¿Ya? ¿Y cómo se miden las distancias? Se mide a través de perpendiculares, ¿no? De P yo trazo una perpendicular al eje X. Y como la primera componente es X, X es una distancia. Que lo voy a considerar, por ejemplo, así. Ahí está. X. X unidades, X centímetros, X metros, dependiendo cómo se trabaje. Y la vertical se va a medir, obviamente, paralela al eje Y. En este caso le voy a poner. Por eso que las coordenadas del punto P, que se expresa en un paréntesis y un punto y coma, X, Y. Eso es. ¿Ya? Ustedes ven acá en el plano cartesiano, vean el plano cartesiano, diversos puntos que están posicionados con respecto al origen de coordenadas.
El origen de coordenadas siempre tiene como coordenadas a 0, 0. Ese es el origen. ¿Por qué este punto es 4, 3? Si consideramos un cuadradito como la unidad, entonces vemos claramente de que al trazar esta perpendicular, ese 4 significa horizontalmente a partir del origen, tú tienes que contar 4 cuadraditos a la derecha. Positivo, entonces le vas a poner 4. Punto y coma. Y verticalmente hay 3 cuadraditos. Cada cuadradito es 1 y la segunda componente debe ser 3. Por ejemplo, esta coordenada menos 6, 0. Ya. ¿Qué significa menos 6? Significa 6 unidades a la izquierda. ¿Te das cuenta? A la izquierda, en la parte negativa, 6 unidades. Pero, profe, y para los ejercicios, si quieres sumar, restar distancias, te recomiendo trabajar con la parte positiva. O sea, tú quieres sumar, restar distancias, considera esto 6 nada más. Pero cuando quieras trabajar con coordenadas, le vas a colocar ese 6 ¿dónde está? Está en la parte negativa, está en la parte positiva, para colocarle menos 6, 0. ¿Por qué 0? 0 se supone que es la segunda componente, ¿no es cierto? Y tú ves acaso una altura hacia arriba o hacia abajo, no hay nada. Entonces, cuando el punto está en el eje X, su coordenada son menos 6, y no tiene altura 0. De igual manera, mira el otro que está acá, el 0 menos 5. La primera componente es 0, sí, pues, porque no hay nada en el eje X. No se ha movido ni la derecha ni la izquierda. Por eso que es 0. ¿Y por qué menos 5? Porque es 5 unidades hacia abajo. Por eso es menos 5. ¿De acuerdo? Esas son las posiciones de los puntos en el plano cartesiano. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a ver ahora la segunda parte. Distancia entre dos puntos. Ahí está. Es como decir, a ver, tengo un punto cuyas coordenadas son menos 3, 4. Y tengo un punto Q cuyas coordenadas son 2 y 1. No lo ubico en el plano cartesiano, simplemente al azar. Quiero saber cuál es la distancia. En eso consiste esta formulita que le voy a proporcionar. ¿Está bien? Muy bien. En hallar la distancia entre esos puntos. Para eso, vamos a colocar coordenadas. X1, Y1. Y el otro, X2, Y2. Esas son las coordenadas de ¿quién? De P y Q. Acá le pongo X1, Y1, X2, Y2. Quiero saber la distancia entre ellas. ¿Tiene una fórmula? Sí. ¿Cuál es? Distancia al cuadrado equivale a la suma entre ¿quién? Entre la suma entre las distancias al cuadrado de la diferencia de abscisas y ordenadas. ¿Cómo es eso, profe? O sea, en el primer paréntesis vas a poner la diferencia de abscisas. Puede ser x2 menos x1 o al revés. x2 menos x1.
Esa diferencia, así te salga positivo o negativo, lo elevas al cuadrado. Lo mismo haces con las ordenadas, las segundas componentes. Y2 menos Y1 todo al cuadrado. Ahí está. ¿Eso qué viene a ser? La fórmula para hallar la distancia entre dos puntos cualquiera en un plano determinado. ¿Ya? O sea, simplemente haces la diferencia de abscisas, lo elevas al cuadrado, la diferencia de ordenada lo elevas al cuadrado con todo su signo, no te vayas a equivocar en el signo. Y al final lo sumas, luego le sacas la raíz y tienes esa distancia. Profe, un ejemplo. A ver, veamos este ejemplo. Distancia al cuadrado. ¿Qué voy a colocar ahí? X2 menos X1. Entonces sería 4 menos X1. Pero X1 es menos 3, profe. Entonces ponle menos 3. Ajá, ahí está. Todo elevado al cuadrado. Más Y2 menos Y1. 6 menos 3. Todo al cuadrado. Y esto puede salir fácilmente. Ahí hay 7, 49 más 9, 58. Le saca raíz y la respuesta, raíz de 58. Qué fácil, ¿no? Muy bien, mira, chévere. ¿Ves? Ahí está. No se vayan a equivocar en los signos, nada más. ¿Ya? Por si acaso. Ciclo, es muy importante. Ya, perfecto. Ya está, ¿no? Ya tomaron captura, todo eso. Es la fórmula de la distancia entre dos puntos. Eso se va a emplear en circunferencia, en parábola, en elipse. Así que sirve para todo. Veamos ahora otro. División de un segmento en una razón dada. Es como decirlo así. Un ejemplo, ¿ya? Supongamos que tenga yo una recta, un segmento. Este punto tiene la coordenada 4, 6. Y al otro lado hay un punto que tiene coordenada, a ver, menos 6, 8. ¿Ya? Y acá hay un punto T que divide al segmento en una razón de 2 a 3. ¿Estamos de acuerdo? Lo divide de 2 a 3. Quiero saber las coordenadas de T. ¿Entienden? Quiero saber las coordenadas. Con esos datos, sí puedo hallar las coordenadas, pero necesito una formulita para hallar. Entonces, para ese tipo de ejercicios, ¿ya? Es que se aplica esta fórmula. Entonces, pues, voy a borrar este ejemplo para proponerle la fórmula. ¿De acuerdo? Ya. Un punto, vamos a colocarle aquí X1, Y1. ¿Sí? Y el otro, X2, Y2. Y el que quiero calcular, XY. Mira, mira. Borro esto. Le coloco X1, Y1. Borro esto. Coloco X2, Y2. Profe, ¿cuál es la razón dada? La razón dada, ojo, la razón dada es
M entre N. ¿Está bien? Esa es la razón. Muy bien. Entonces, yo lo que quiero es encontrar X. ¿Ya? Perfecto. Encontremos X. El X va a tener una forma similar de calcularlo, tal como Y. ¿Ya? Por si acaso. Igualitos. Lo que se repita en la primera componente, se repite en la segunda componente. Igual. Ojo, la coordenada X y es lo que tengo que calcular. Entonces, M y N es la razón. Entonces, sumo abajo M más N. En el otro lado, hago lo mismo. M más N. Ya, profe. Ahora, concentrémonos en las abscisas, por favor. X1, X2. Colocas acá. X1, X2. Luego, ¿qué va? Va un paréntesis. Ah, y al otro lado, igualito. Ya, ahora. Ubícate en X1. Hay M y N. Hay M y N. ¿Quién de ellos está más alejado de X1? El más alejado está N. Lo multiplicas por N. Ahora fíjate en X2. ¿Quién está más alejado de X2? M. Te lo colocas en. Eso es todo. Se repite lo mismo en el otro. A ver, vamos a ver para la segunda componente. Y1. Y el otro es Y2. Para Y1, mira lo que pasa con Y1. Hace lo mismo. Y1. ¿Quién está más alejado de Y1? N de nené. ¿Quién está más alejado de Y2? Es M de mamá. Listo, jóvenes. Ahí está. ¿Fácil o no fácil? ¿Ah? ¿O quieren un ejemplo? ¿O ya lo entendieron? ¿Ejemplo? ¿Ejemplo? No, muy bien. Ya, supongamos que este es 4, 6. ¿Está bien? 6, 8. Así que lo cambio. Puede ser otro. 2, 8. ¿Está bien? Acá también puedo cambiarla, ¿no? Depende. 9. 2K. Ya. Y quiero calcular las coordenadas de ese punto que está dividiendo en la razón de 1 a 2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a ver. X. Coloco X1, ya, 4. Lo multiplico por el número más alejado. ¿Quién está más alejado de 4? 2 por 8. Ya no le pongas K. La constante se va a eliminar, arriba y abajo. Más. Luego el X2. Ah, el X2 vale 2, profe, 2. ¿Quién es el más alejado de 2? K, o sea, 1. Y abajo se suma 1 más 2, nada más.
¿Cuánto te sale esto? A ver, 8, 2, 10, ¿no? Sería 10 tercios. Y listo. Eso es todo. Y ahí para Y, ya, para Y hace lo mismo. Para Y se hace lo mismo. A ver, vamos a hacer un repasito más. Para Y, a ver. Ya, Y. ¿Qué va primero? Y1. Ya, ¿cuánto vale Y1? 6. El más alejado, 2. Muy bien. Más. Y2 es 2. No, 9, 9. El punto más alejado, 9. K, o sea, 1. Y abajo lo sumas, 1 más 2. ¿Cuánto te sale? 12 más 9, 21 entre 3, 7. Ahí está. Así es como se calculan las coordenadas de ese punto que divide a un segmento en una razón M. Profe, ¿qué pasaría si son iguales M y N? Si es M y N son iguales, estamos hablando del punto medio. Claro. Y acá está el punto medio. Coordenadas del punto medio. Es un caso particular. Este es más fácil. ¿Qué vas a hacer con estos dos? Sumar las primeras componentes, ¿no? ¿Cuáles son las primeras componentes? Las primeras componentes son las de X. ¿Y cuáles son las segundas componentes? Las segundas componentes de Y. ¿Tú quieres hallar la coordenada X? Suma la primera componente X1 con la primera componente del X2 del otro lado, lo divides entre dos. Lo mismo haces con el Y. Y1 más Y2 sobre 2. Es la semisuma. ¿Ya? Es la semisuma. Claro. Por ejemplo, mira, tú tienes acá un paralelogramo. Mire el paralelogramo. La coordenada de un vértice mide, a ver, menos 4, 12. Acá está. Y la coordenada del vértice opuesto, a ver, es menos 2, menos 8. Ahí está. Listo. ¿Cuáles son las coordenadas del punto de intersección de las diagonales? ¿Cuáles son las coordenadas? Quiero saber las coordenadas de O. ¿Cómo hallo las coordenadas? Por teoría, sabemos, tú y yo, de que las diagonales se cortan en el punto medio, ¿o no es así? ¿Sí? Ah, entonces yo puedo calcular X. Claro. X lo vas a calcular como la semisuma. Primeras componentes. A ver, vamos con las primeras componentes. A ver, menos 4 con menos 2. Y lo divido entre 2. ¿Cuánto te sale? Esto te sale menos 3. Ahora quiero la componente 2, la segunda componente. Te dije de las ordenadas. Ya esa igual. 12
menos 8 que se suma, lo divides entre 2. Esto te sale 2. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de O? Las coordenadas de O son menos 3, la primera componente, y la segunda componente, ahí está. Entonces, el punto medio es más fácil, ¿no? Porque es la semisuma nada más. ¿Ya? Semisuma. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya sabemos, distancia entre dos puntos, punto medio, división de un segmento en una razón dada. Muy bien. Y ahora vamos a las coordenadas del baricentro. Tú sabes que el baricentro es el punto donde concurren las medianas. Sí, profe. Ahí tenemos las coordenadas de esos puntos. Yo quiero las coordenadas del baricentro. Simplemente la coordenada del baricentro es el promedio de las coordenadas de X y de Y. Por ejemplo, quiero la coordenada de X del baricentro. Sumas sus primeras componentes, Acá. Y. Y1 más Y2 más Y3 entre 3. Es el promedio. Como son 3, se suma, lo divides entre 3. No importa los signos, ¿eh? Por si acaso. Eso es lo de menos. Ya, profe, si por ahí me hablan de baricentro, puedes trazar una mediana y tú sabes perfectamente que el baricentro divide a la mediana en qué relación. Claro, a los dos segmentos los divide de 2 a 1. Por eso es importante que ustedes coloquen 2K y K. Ahí está. Eso es. ¿Ya? Muy bien. Ya sabemos entonces coordenadas del baricentro. Muy bien. Ahora veamos el ángulo de inclinación. Ya, va a ser una captura, dice acá. A ver. Ya, hagan la captura respectiva, jóvenes. Ahí está. Ángulo de inclinación de la recta. Así como en trigonometría, para que ustedes trabajen con razones trigonométricas de un ángulo de cualquier magnitud. ¿Cómo se mide un ángulo? El ángulo se mide en sentido antihorario. ¿Sí o no? En sentido antihorario. Pero siempre tomando como referencia la parte horizontal. O sea, el ángulo de todas maneras se mide a partir del eje X en sentido antihorario. Entonces ustedes ven el primer esquema, el alfa y el beta son ángulos de inclinación. Uno es agudo, el otro ¿qué es? Obtuso. ¿Cierto? Alfa menor que 90, pues ya sabes cómo se mide, a partir de dónde. Y beta mayor que 90. Ahí está.
Listo. Profe, ¿qué es una pendiente? Pero vamos a ver. La pendiente no es el ángulo, por si acaso. La pendiente es la tangente del ángulo de inclinación. Eso lo colocamos acá. Pendiente de una recta es la tangente del ángulo de inclinación. Ah, ya. Ahora, la tangente puede ser positiva o negativa, depende del ángulo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces colocamos aquí, pendiente de la recta, igual la tangente de un cierto ángulo. Vamos a suponer teta. Y acá lo describimos a teta. Aquí está. Es este. ¿Ahí? Ya. Entonces colocamos aquí. M me representa, es un símbolo con respecto a la pendiente. Eso vale tangente de teta. Profe, pero el ángulo es obtuso. Ya. Tú sabes, por teoría, que si la tangente es de un ángulo obtuso, esa pendiente va a ser negativa. Este es pendiente negativo. Porque acá hay un 45. Ya vamos a hallar su pendiente. La pendiente es la tangente de 45. Y la tangente de 45 es 1. Quiere decir que esta recta tiene una pendiente positiva. ¿Y cuánto vale? Vale 1. Eso lo. ¿Ya? Ojo, la pendiente puede salirte positiva, negativa. Profe, si es 0, y así es 0, eso quiere decir que no tiene pues altura, ¿no? 0 entre un número es 0. Es el mismo eje X. ¿Sí o no? Claro. Además no puede ser 90 el ángulo, porque la tangente de 90, ¿cuánto es? ¿Sí o no? ¿Ya? Muy bien. Ya está. Tómale captura. Vamos ahora a trabajar bastante con la recta. ¿Ya? Porque el tema es la recta. Te había hecho una introducción porque era necesario. Ecuación general de la recta. Observen acá la ecuación general. Abajo está. AX más BY más C igual a 0. La ecuación de la recta es una relación de igualdad entre dos variables. De primer grado, por supuesto. Pues se llama ecuación lineal, también se le dice. ¿No es cierto? Porque el grado es 1. Muy bien. Ahora, vamos a darle un caso extremo, ¿ya? ¿Qué pasaría, por ejemplo? ¿Qué pasaría si, si X es 0, ¿cierto? Si X es 0, vamos a darle un caso, ¿ya? A ver. ¿Qué pasa si X es 0? Entonces, solamente tendrías un valor de Y. Y si Y es 0, tendrías un valor de X. Ya está. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si X es 5? Si X es 5, se dibuja la ecuación sabiendo que las coordenadas del centro es 0, 0, del origen, a la derecha 5 unidades y le trazas una vertical. ¿Qué cosa es X igual a 5? Una recta vertical. Profe, ¿qué pasa si Y, por ejemplo, es 3? Si Y es 3, es una recta horizontal.
Ahí están. ¿Ves? Pero nosotros vamos a trabajar estos casos particulares solamente para limitar a la recta. Pues nosotros vamos a tener que dibujar la ecuación de cualquier recta. Por ejemplo, gráfica de la recta. Ejemplo. Supongamos que quiera graficar 3x más 2y menos 2 igual a 0. Quiero graficar. Está muy bien. Entonces, para graficar, como dice, calculamos los interceptos. ¿Qué significan los interceptos? De todas maneras, la recta va a cortar a los ejes. Entonces, se hace así, ¿no? Si x es 0, ¿cuánto vale y? Ustedes reemplacen mentalmente. Si x es 0, y vale 6. Pues sí, ¿no? Claro. A ver, ¿qué pasa si y es 0? ¿Cuánto vale x? Si y vale 0, ya, profe, x valdría 4. Entonces vas a tener que marcar 4 unidades en el eje de abscisas a la derecha, por supuesto. Aquí está 4, ¿ves? 4. Y el y6, bueno, el y6 aproximadamente está por acá. A ver, 2, 4, acá arriba está. Aquí está. ¿O no? 2, 4, 6. Sí, exactamente. Entonces, esa recta va a pasar por los interceptos. Ahí está. Está pasando por los interceptos. ¿Está bien? Está bien. Ah, ya. O sea, quiere decir que si tú quieres colocarle coordenada, donde hay 6 unidades, su coordenada son 0, 6. Acá están, ¿ves? Y el otro es 4, 0. Ahí están. Ah, 4, 0. Ya dibujaste la red. Dibujando puedes calcular su pendiente también. Solamente necesitas la tangente del ángulo de inclinación. Claro, necesitas el ángulo de inclinación. Vamos a suponer que sea teta. ¿Te acuerdas cómo calcular tangente de teta? No olvidarse, que estos son 6 unidades y la otra son 4 unidades. Estamos hablando de distancia. Ya, profe, ahí está. Ya pues, entonces tangente de teta. M, que es tangente de teta. ¿Cuánto valdrá? Ya, profe, la tangente de teta es negativa porque es un ángulo obtuso. Ya va muy bien, menos. La tangente sería 6 cuartos, o sea, 3 medios. Y esa es la pendiente de la recta. Esa es una forma de encontrar la pendiente. Pero si ustedes se dan cuenta, ahí en la ecuación aparecen el 3 y aparece en el 2, pero con signo cambiado. ¿Habrá una formulita rápidamente para calcular eso? Sí hay. Sí hay. Ya, entonces esa es la forma en la cual nosotros vamos a tener que dibujar a una recta. Muy bien, tómale captura y vamos a la última parte.
sobre cómo determinar la ecuación de una recta. Ahí está. Tengo dos coordenadas. Fíjense ustedes ahí. X1, Y1. ¿Ya? X1, Y1. Y el otro, X2, Y2. Teniendo las coordenadas de dos puntos, se puede determinar la pendiente de esa recta. Entonces, la pendiente será su fórmula fácil. Arriba va una diferencia y abajo va otra diferencia. Arriba la diferencia es Y2 menos Y1, o sea, las abscisas, perdón, las ordenadas. Y lo divides entre la diferencia de abscisas en el mismo orden. O sea, X2 menos X1. Nada más. Te puede salir positivo o negativo. No hay problema. No hay problema. ¿Está bien? No hay problema. Muy bien. Ya sabes cómo determinar la pendiente. Hay dos formas, ¿no? Por la tangente del ángulo, por la diferencia de ordenadas entre diferencias de abscisas, y la otra es esta, ¿no? La más rápida. Dice, ecuación de la recta conociendo, no, pendiente de la recta, conociendo la ecuación. Mira acá, ahí está todo. Ahí está todo. Dice, la ecuación general, AX más BY más C igual a 0. ¿Cómo se halla la pendiente? Ahí dice, menos A sobre B. Nada más. Ejemplo. Este ejemplo, hace un momento hasta lo he dibujado. Pero ahora ya no necesitas dibujarlo. Lo puedes hallar rápidamente. ¿Cómo, profe? Ahí está la fórmula. Menos A sobre B. ¿Quién es A? 2. ¿Y quién es B? Es 3. Menos 2 tercios. Ya no necesitas dibujarlo. Se pierde mucho tiempo. Salvo que el problema tenga que hacerlo, ¿no? Bueno, pero ya no necesito. Me ahorro tiempo bastante. Entonces hay varias formas de hallar la pendiente. Varias formas. Ya. Esta ecuación de la forma punto pendiente es la que yo uso. La única que uso. ¿No? En verdad, hay muchas formas de ecuación, ¿eh? Simétrica, intercepto con el eje Y. Hay varias, ¿no? Y parametrizada. Pero yo uso esta nada más. Y esta es la más simple, pues, porque mira. La ecuación es esta. M, que es pendiente, hago X menos X0, lo igualo a Y menos Y0. Profe, ¿quién es X0 y Y0? El punto P tiene coordenadas X0 y Y0. Es un punto que pertenece a la recta. Nada más. Es la más simple y la más rápida. ¿Ya? La más simple y la más rápida. ¿De acuerdo? Imagínate que este punto sea 3, 2 y la pendiente sea 4 quintos. Reemplaza y ya tienes la ecuación de esa recta. Facilísimo.
Muy bien. Vamos a tomar captura, me dice. Tómele captura por acá. Tómele captura acá. Ya, vamos ahora a la parte final. Relación entre las pendientes de dos rectas en el plano. Cuando dos rectas son paralelas, entonces las pendientes son iguales. Supongamos que tenga dos rectas, L1 y L2. Y ambas tienen pendientes M1 y M2. Entonces decimos así. Si L1 es paralela a L2, entonces pendiente M1 igual pendiente L2. Eso es. Las pendientes, ¿cómo van a ser? Iguales. Para el otro caso, rectas perpendiculares. Tengo aquí dos rectas, L1 y L2. Son perpendiculares. ¿Está bien? Y ambos tienen obviamente pendiente M1, pendiente M2. Entonces decimos así. Si L1 es perpendicular a L2, entonces el producto de las pendientes de ambas rectas, el producto de pendientes, tiene que salirte menos 1. ¿Ya? Tiene que salirte menos 1. Ya, tómale captura. Y ahora vamos al último ya. Ya con esto cerramos la teoría, es necesario. Aquí están. Bien. ¿Cómo hallo la distancia de un punto a una recta? Esta recta tiene su ecuación. Aquí está la ecuación de esa recta. Y tenemos el punto también ahí, que tiene coordenadas x0 y y0. ¿Y de qué viene a ser? La distancia entre el punto y la recta. Muy bien. Profe, ¿cómo lo voy a hallar? Ya lo vas a hallar así. La distancia será una fracción. Abajo vas a colocar raíz cuadrada. ¿De quiénes? Mira la ecuación. Los dos primeros coeficientes son A y B. Coeficiente de A, coeficiente de B. Vas a hacer esto. A al cuadrado más B cuadrado. Muy bien. ¿Y arriba qué voy a colocar? Un valor absoluto. ¿Por qué se coloca valor absoluto?
Porque te puede salir positiva o negativa, pero para que salga siempre positivo, obviamente, porque sale negativa lo cambias a positivo. ¿Qué voy a colocar arriba? Escribe la misma ecuación. AX más BY más C. ¿Nada más? No. En vez de X, le vas a poner la componente, la primera componente X0. La vas a reemplazar. En vez de Y, la segunda componente Y0. Y listo. Eso es todo. ¿Está bien? Vamos a un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que este X sea 3, 4. Vamos a suponer. Y la ecuación de la recta sea 2X más 3Y menos 2 igual a 0. Listo. Ya, profe, lo hago así. Borrador. Claro. Raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Valor absoluto. Ya. A. ¿Quién es A? 2. ¿Por quién? Por X0 es 3. Arriba está bien. X0 y es 0. Ah. A eso le aumento 4. Perdón. B que es 3. 3. Por Y0. Y0 es 4. Muy bien. Luego sigue menos 12. Se va. 3 por 2, 6 arriba. Abajo, raíz de 13. Y ahí es la respuesta de los racionalizos. Así se utiliza la distancia de un punto a una red. Listo, jóvenes, tómenle captura, a ver. Ya tomaron todo. Para empezar los problemas, a ver. A ver, vamos. Ahora sí, resolvamos los ejercicios. Ya, mire a ver la pregunta 1. Del gráfico, ustedes tienen un cuadrado ABCD en el plano cartesiano. Te dan como dato raíz de 2 OC igual a 3 veces BC. Calcule la pendiente de la red.
¿Ya? Eso es lo que están pidiendo. Muy bien. Entonces tenemos aquí, y dice acá, calcule la pendiente de la recta. Jóvenes, a ver, vamos a ver. Si tengo yo acá el plano cartesiano y tengo una recta, este sería el ángulo de inclinación, ¿cierto? ¿Cómo se define a la pendiente? Profe, la pendiente es la tangente de alfa. ¿Sí o no? Es la tangente de alfa. Entonces, a mí me piden la pendiente de esa recta L que pasa por el origen de coordenadas. Hay que hallar el ángulo y luego su tangente. El ángulo sería este mismo. Que le voy a llamar teta. Entonces decimos así. La pendiente de la recta L es la tangente de teta. ¿Y cómo hallamos la tangente de teta? Hay que llevarlo a un triángulo rectángulo. Muy bien. Pero tenemos un dato. ¿Cuál es el dato? Raíz de 2. Raíz de 2 OC igual al triple de BC. Como ya no interesa la constante, porque me piden tangente, no interesa la constante, eso ustedes ya lo saben, OC tendría que ser 3. ¿Te acuerdas de eso o no? A ver, vamos a recordar que es un borrador. Si yo tengo raíz de 2A igual a 3B, ¿tú al toque qué dices? A es 3K y B vale raíz de 2K. Pues ya no le pongas K, solamente pon eso. ¿Por qué, profe? Porque al final, cuando yo aplique tangente, es una razón, se van a simplificar la constante. Ya, eso quiere decir que OC es 3 y BC vale raíz de 2. Ah, está más fácil. Claro, mira, raíz de 2 colocamos aquí. Raíz de 2. Raíz de 2. Ya, como es cuadrado, ¿cuánto vale esta diagonal? Profe, esa diagonal vale 2, ¿o no? Sí. Raíz de 2 por raíz de 2, AC vale 2. Y en ese momento me conviene trazar esto, mira. ¿Y por qué te conviene trazar? Para que teta esté dentro de un triángulo rectángulo. Por eso me conviene trazar. Pero como la diagonal vale 2, se divide en segmentos de 1. Mira. 1, 1 y 1. El otro también vale 1. Mira, mira, mira. Este es 1. Pero dice que OC vale 3. De O hasta C es 3, pero ya van 1, 1. Le está faltando OA, que también vale 1. Vamos, jóvenes. ¿Cuánto vale la tangente de teta en ese triangulito celestial? ¿Cuánto sale? Jóvenes, a ver, pendiente. Tangente de teta.
¿Cuánto vale eso? 1/2. Un medio. Y esa es la respuesta del problema. Ajá, muy bien ahí. Mel y Sarel. Así es. ¿Te das cuenta? La geometría analítica que viene en el examen de San Marcos es una geometría analítica geométrica. O sea, no es muy engorroso en las operaciones algebraicas. Para eso utiliza figuras geométricas y propiedades de la geometría elemental. En cambio, hay otro tipo de geometría, algebraica, por ejemplo. Eso sí, pero no usan ni dibujo, pero están que operan a cada rato. Full álgebra es distinto, ¿no? Esa es la diferencia. Ya, muy bien, jóvenes, sigamos. Vamos con la número 2. Ahí está. Tengo un segmento. Las coordenadas del punto medio de un segmento son 2, 3. Ahí está la coordenada 2, 3. ¿Se da cuenta? Punto medio. Sí, ahí dice punto medio. Punto medio. Punto medio. Acá. Si las coordenadas de un extremo son -4, -1, ahí está, mira, mira. Hay en las coordenadas del otro extremo del segmento. ¿Qué le ponemos a ver? Ya vamos a ponerle m, n. ¿Está bien? Entonces pongo acá, piden eso. Ya, profe, ¿cómo lo hallo? ¿De acuerdo del punto medio o no? Sí, de acuerdo al punto medio. La coordenada del punto medio, 2, igual, semisuma. 2 es la primera componente. ¿Qué hay que hacer? Las primeras componentes de los otros los sumo. -4 más m lo divido entre. Repito, -4 le sumo m lo divido entre. Y aquí tú mismo eres, menos 2 por 2, 4, 8 vale. Haces lo mismo con la segunda componente 3. ¿Cómo hago? Igualito la semisuma. Segundas componentes. ¿Cuáles son? -1 y n. -1 más n entre 2. Y ahí, 3 por 2, 6, más 1, 7. Luego, las coordenadas del punto son 7, no, mn, 8, 7. Y esa es la respuesta. Muy bien, pasemos a la número 3.
Ahí está. La siguiente figura es un paralelogramo. Muy bien. Hay las coordenadas del vértice C. Ya es más o menos como le puse un ejemplito hace un momento, ¿no? A ver. Ahí está. Ya. Recuerda que las coordenadas del origen 0, 0. Ahí lo tenemos, mira, 0, 0. Recuerda que las diagonales, ¿sí? Las diagonales se cortan en el punto medio. Por ejemplo, quiero hallar las coordenadas del punto medio. Vamos a llamarle O a esas coordenadas. ¿Cómo hallo la coordenada? Punto medio. O es el punto medio de cada diagonal. Ya está. Ahora, ¿cómo hallo la coordenada de O? Así nomás, mira. La coordenada tiene dos componentes. La primera y la segunda. Entre OB, fíjate el segmento OB, diagonal OB. El 0 se suma con 10. ¿Sí o no? Sí. Y lo divides entre 2. Eso vale 5 nada más. OB, estamos en OB. La segunda componente es 0 y la otra es 8. 0 más 8 entre 2, 4. Entonces la coordenada de O es 5, 4. Ya, profe, pero acá también hay punto medio. Sí, joven. OC es lo mismo que OA, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces, utilizamos las coordenadas del punto medio de AC. Estamos ahora con la diagonal AC. 5 es la primera componente. Primera componente. Luego sumo las primeras componentes de X con A. De C y A. Sería X más 6. Ahí está. Muy bien. 4. Y el otro, la componente segunda, que es 4. Hago también la semisuma. Y más 2 entre 2. ¿Cuánto vale Y? 8, 6. Entonces, las coordenadas de quién, ¿eh? De C son coordenada de C, X, 4. Coordenada, la segunda componente de C, Y, 6. Esa es la clave, 4 o 6. Esa es la regla. Muy bien ahí, muy bien.
puntillo, muy bien, Meli. Claro, así es. Vamos con el número 4. Captura. Número 4. Ya. En la número 4 tenemos una semicircunferencia. Tenemos L y T puntos de tangencia o centro de la semicircunferencia o uno centro de la circunferencia menor o T igual a TS, hay la pendiente de L. ¿No es cierto? Hay la pendiente de L. Ya. Algunos me dirán, profesor, ahí no me dan ningún dato. Exacto, no hay dato numérico. Cuando no hay dato numérico, tú puedes asumir cualquier valor. O sea, tú puedes colocar al radio grande un valor y con eso trabajan. Solo pones un valor determinado. Al radio de la circunferencia pequeña o al radio de la circunferencia grande. Solo a uno de ellos, ¿no? ¿Ya? Este método tienes que aprenderlo. Porque si no tienes nada, le vas a poner variables, te puedes complicar la vida y al final no te sale. O si te sale, te demora 2 horas para resolver. Entonces, ¿cuál es el método, profe? Quiero aprender. Ya, mira, te voy a enseñar. ¿Eh? Ya. Voy a trabajar con la mitad nada más. ¿Ya? Trabajo con la mitad. Ya, ahí está. ¿No? Ya, profe. El único dato es OT igual a TS. Claro, el único dato es eso. Pero no te dan los valores. Ahí tienes que aprovechar. Profe, ¿cómo aprovecho? Así mejor. Ya, ya. Y ahora, ¿cómo aprovecho? Fácil. Dale un valor generalmente par a este radio. Tú le puedes poner 1, le puedes poner 2, 3, pero no te recomiendo un número grande. Pues si pones número grande, entonces vas a tener más complicaciones para la operación. ¿Ya? Vamos a suponer que el radio grande sea, por ejemplo, 8. 8. Porque si le pongo R, ponle R. Y acá ponle R medios, y vas a ver que la vida se te va a complicar. Pero si quieres algo, no hay problema. Estamos en libertad. Acá está la recta, miren, esta recta, ¿ves? Esta recta que está acá, ¿ya? Eso es justamente lo que me piden, la pendiente de esa recta L. Ah, me piden la pendiente de la recta L. Y eso no es solamente la tangente del ángulo, exactamente. Lo único que tengo que hacer es encontrar la tangente del ángulo de inclinación. Hallo la tangente, estoy hallando la pendiente de él. ¿Está bien?
Ya, muy bien. Ya, profe, ¿y ahora qué hago? Ya. La idea siempre es del centro de la circunferencia pequeña unir al punto de tangencia y acá tenemos un triángulo rectángulo. Pues ahí tienes que hallar la tangente de teta. Pero tú dices, profe, no conozco nada. ¿Cómo que no conoces nada? Sí conoces, mira. El radio no vale 8 y OT no es igual a TS. Entonces cada uno vale 4, 4. Mira, chequea. Ah, ya. ¿Viste eso o no? Sí. Este es 8, pues. Claro, ese es 8. ¿Está bien? Entonces, dado cuenta de algo importante, mire este triángulo rectángulo. Ya tengo el cateto adyacente. ¿Cuánto vale? 8 más 4, 12. Me falta el radio de la circunferencia pequeña. Eso es todo. Ah, entonces mira lo que te voy a decir. Recuerda propiedades. Hemos hecho en clase. En circunferencia. Tengo esa circunferencia. Ahí está su centro. Tengo otra circunferencia tangente interior. Ahí está su centro. El centro de los dos más el punto de tangente están en línea recta. Están en línea recta. Pues eso es lo que hay que hacer acá. Del centro, lo uno a este centro y lo llevo hasta el punto de tangencia. Ah, ya. Ahora, le voy a llamar un punto L, dice que está bien, ¿no? Ya, este es el punto L. El otro es la recta L, ¿eh? Esta es la recta L. ¿No es cierto? Ya está la recta L. Ya está. Esta es la recta L. Para no equivocarnos, ¿no es cierto? Ya, ahora, sabemos que el radio de esa circunferencia chiquita que valga R, ¿ya? R y R. ¿Cuánto vale el radio de la circunferencia mayor? 8, ¿no? ¿Cierto? Es 8, mira. De O a L mide 8, porque es el radio de la circunferencia mayor. Si a L que vale 8 le quitas R, te va a quedar 8 menos R. Aquí está. Y aquí tenemos un triángulo rectángulo verde. Mira. A ver, ustedes que son ya cachinos, jóvenes, por favor, dime. ¿Ya? Sea
el radio de la semicircunferencia R igual a 8. ¿Está bien? Ya, ahora, en el triángulo, mira el triángulo verde. Jóvenes, dime cuánto vale R al ojo. Un cateto vale 4. No les dice nada de un cateto 4. A ver, un cateto 4. ¿Qué triángulo conocen con cateto 4? ¿Ah? Claro, muy bien. El radio debe ser 3. El radio debe ser 3. ¿Por qué, profe? Porque si pones 3 acá, sabiendo que este es 4, este será 5, pues, ¿no? Si el radio vale 3. Claro, al ojo. R3. ¿Cierto? Y se acabó el problema. ¿Por qué? Ahora fíjate en ese triángulo, vamos a ponerle así, ya, triángulo, ahí tenía, ¿no? A ver, O1, T, O2. Mire el O2, mire el O1 y mire el T. En ese triángulo, O2, O1, T, aplica la tangente de teta. Esa tangente de teta es la pendiente de la recta. ¿Y la tangente cuánto vale? Vale R, cateto opuesto, entre cateto adyacente, 8 más 4, 12. Pero la R es ¿cuánto? 3 entre 12. Y la respuesta es 1/4. Ahí está la solución del problema. Muy bien, Alarcón, muy bien, Mel. Esa es la clave. Este es el método más práctico. ¿Eh? Si ustedes colocan poner variables, ya imagínense todo lo que pueda pasar acá. ¿Ya? Vamos con la 5. ¿Eh? Vamos con la 5. Ya, profe, ¿y ahí qué hacemos ahí? Ahí está, pues, ¿no? Te están pidiendo la ecuación de la recta L. ¿Ya? Parece mentira, esto sale sencillo, mi amor. Sencillo. Sencillo. Mira cómo va a salir. Chequea. Ahí está. Voy a trazar el diámetro. Solo voy a trabajar en el cuadrante nada más.
Pero ya la idea está establecida ahí. ¿Ves? Tenemos una cuerdita. Y luego una recta. Ahí está, mira. Y acá es perpendicular. No te olvides ¿ah? Que pesa S O T N. El arco NP mide 16 grados, ¿cierto? NO, que viene a ser el radio, vale 10. ¿Qué más? AS igual a SO. Entonces, cada uno vale 5, 5, ¿no? Porque es cuadrante. Esos radios son iguales. Usted dirá, pues, y ahí nomás al ojo, ya tengo las coordenadas de S. Claro, porque si tengo las coordenadas del origen 0, 0, ya tengo las coordenadas de S. Es 0, altura 5. Ahí está, miren. Entonces, si yo quiero encontrar la ecuación de la recta L, ya tengo avanzado, pues. Esta ecuación de esta recta, ya tengo el punto de paso, el punto por donde pasa la recta, S05. Me falta la pendiente. ¿Y qué dice la propiedad? La pendiente es la tangente del ángulo de inclinación. ¿Ves este angulito? Ese angulito vale lo mismo que este angulito. No sé si están de acuerdo todos. Ustedes dirán, ¿y por qué? Ah? ¿Estás de acuerdo que por la propiedad de la corbatita? Mira. ¿Sí o no? Sí, profe, son iguales esos ángulos. Si tengo el ángulo, le aplico la tangente y ya resuelvo el problema. Profe, ¿cómo hago? ¿Cómo utilizo el 16? Trázalo así, mira. Traza el radio. Traza el radio. Ese ángulo de 16, ahí está. Ya, profe, y ahora el otro, pues mira, este angulito de acá vale 74. Y este triángulo es isósceles, mira. Y si es isósceles, ¿por qué es isósceles? Ah? Porque es fácil, porque OP también vale 10, ya que O es el centro de esa circunferencia, este vale 10 también. ¿Y cuánto entonces vale cada uno? ¿Se puede calcular? ¿Cuánto vale este ángulo? Que es la misma que esta.
Este es 74. Le falta 106. ¿Y cuánto es la mitad de 106? 53. Muy bien, Pérez, bien Alarcón. Entonces, este 53 no sería la misma que este 53 por la corbatita que le había señalado. Acá está bien. Ah, está bien. Entonces, ya está resuelto. ¿Ya? Listo, profesor. Entonces, decimos acá. La ecuación de la recta. Mira, pendiente x menos x0 igual a y menos y0. Ya. ¿Cuánto es la pendiente? La tangente de 53. Acá voy a poner cosa ahí. Pendiente la tangente de 53. Y eso vale 4 tercios. 4 tercios. ¿Ahí? Ya, pendiente, 4 tercios. Multiplicado por x menos x0. Profesor, ¿dónde está x0? X0 y Y0 es este puntito, 0,5, donde está pasando la recta. Quiere decir, siempre hay que buscar un punto por donde pase la recta. Y justo está pasando por 0,5. En ese momento lo vas a igualar, pues. X0 es 0 y Y0 es 5. ¿Te das cuenta, no? Claro, acá está. Este es 0. Siga. Y menos Y0. Y0 es 5. Sigo. 4x igual 3y menos 15. Por último, esto va a quedar 4x, lo mandas al otro lado, menos 3y más 15 igual 0. Y esa es la respuesta de la ecuación de la recta. Listo, vamos con la número 6. ¿Qué dice ahí? Halla la ecuación de la mediatriz del segmento determinado por la intersección de la recta L1 con los ejes coordenados. Ah, entonces no hay problema, mira. Vamos a graficar, ¿ya? Esto necesita de una pequeña gráfica. Ahí está. Ya. Voy a poner aquí. Graficamos L1.
O sea, 2x más y menos 6 igual a 0. Profe, ¿cómo se grafica? Fácil. Ponle a x0 y hay el valor de y. Ya, si x es 0, llévale 6. Ahora al revés. Y lo pone 0. ¿Cuánto debe ser x? Y vale 0. X va 3. Entonces, la recta pasa por x3 y y6. Entonces, vamos a marcar. X3 más o menos está por acá. Y y6 debe estar por acá. Coordenadas, profe. 3, 0. Y la otra es 6, 0. Entonces, la recta pasa, por ahí vas a ver. Esa es la recta. Esa recta pasa por esos dos puntos. ¿Y no hay un segmento de recta ahí? Sí, hay un segmento de recta. Le llamamos A y B. Bien, bien. Este es A y este es B. ¿Y qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es trazar la mediatriz de ese segmento, AB. Y la mediatriz es una recta perpendicular, ¿ya? Es una recta perpendicular. ¿A quién debe ser perpendicular? Al segmento AB. Y que pasa por el punto medio. Entonces, vamos a hallar las coordenadas del punto medio. En este caso, mira las coordenadas del punto medio M. Mira M. Mira. M es punto medio de AB. Ah, ¿viste o no? Ya. ¿Cuál es la coordenada de M? Su abscisa es 6. A ver, acá me he equivocado. ¿Qué tenés? Este es 0, 6. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, 0, 6. El otro es 3, 0. ¿Ah? Ya, a ver, veamos. Coordenada de M. Abscisa M, primera componente. Vamos, 0 más 3. 0 más 3. 3 entre 2, 3 medios. 3 medios. Segunda componente. 6 más 0, 6 entre 2, 3. Entonces, ese puntito, 3 medios, 3. Ya. Ya tengo el punto de paso. Ya está la recta. Esta es la recta mediatriz. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Me falta la pendiente. Y la pendiente es la tangente de teta. Mira, ahí está la tangente de teta. Ya, bacán. Pero por la corbatita, todos sabemos que esa tangente puede ir acá arriba. Mejor dicho, teta puede ir arriba. ¿Sí o no? Ahí está. ¿Ahí? ¿Sí o no? Sí, ahí está.
Profe, ¿por qué lo puso ahí? Porque es más fácil calcular su tangente. ¿Te has dado cuenta? Este es 3 unidades y la otra es 6 unidades. ¿Cuánto es la tangente de teta? ¿Ah? 3 entre 6. O sea, 1/2. Ahora sí. Hallamos la ecuación de la recta mediatriz. Para empezar, la mediatriz ¿tiene o no tiene una pendiente? Sí, M, que es la tangente de teta. En el triángulo amarillo, ¿cuánto es la tangente de teta? Mira el triángulo amarillo, cateto opuesto 3, adyacente 6. ¿Eso cuánto te da? Eso te da 1/2. Ya tengo la pendiente 1/2. Ya, profe. Sigamos. ¿Dónde está ese famoso punto X0 y Y0? Ese punto, por donde pasa la recta, es el 3 medios 3. O sea, lo que te quiero decir es que X0 es 3 medios y Y0 es 3. La ecuación será pendiente X menos X0 igual a Y menos Y0. Reemplazo. Pendiente 1/2 X menos X0. ¿Sí? ¿Sí? 1/2 X. ¿Y X0 cuánto es? 3 medios. Y eso es igual a Y menos Y0. Y0 es 3. Ya, y acá, este es fácil, pues. 1/2, 2X, menos 3 entre 2. Igual a Y menos 3. Dos X menos 3 es 2 por 2, 4. 4 por Y, 4Y menos 2. Y esto finalmente va a ser así, jóvenes. 2X menos 4Y, acomodando, más 9. Igual 0. Esa es la respuesta del ejercicio. Ya, listo, jóvenes. Miren, está restando 4 ejercicios. La próxima semana, que toca el tema de analítica de la circunferencia, ¿ya? Ahí voy a resolver estos ejercicios, ¿ya? Porque la teoría de la circunferencia es más corta, por eso que va a quedar tiempo. Pues ahí lo voy a resolver los 4 restantes, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahí ya falta 1 minuto para las 2 y de repente me voy a demorar con el otro. Ya tengo hambre, ustedes también.
Buen provecho. ¿Ah? Nos comunicamos la próxima semana, cachimbo. Chao.